Ya. Para empezar, ¿ya? Bien. Bien, aquí vamos a ver, ustedes van a visualizar, un ratito va a ampliarlo, todo lo que son las técnicas educativas que van aplicadas o van a ser aplicadas a la comunidad, ¿no? Entonces, esta nos va a ayudar muchísimo en lo que es el trabajo, ¿no? En la comunidad. ¿Ven? Miren, ahí hay un sinnúmero de manitos, parecen de niños, ¿no? Bien, manitos de colores, en pintura, ¿ven? Y bueno, nuestra unidad didáctica, educación para la salud, y luego el tema nuestro que vamos a tratar son dinámicas educativas aplicadas a la comunidad, ¿ya? A ver qué visualizan ustedes ahí, ¿no? Miren, ven a un hombre, ¿no? En la inmensidad, porque sí, es verdad, eh, para tratar, para aprender, para capacitarnos, para ir formándonos como profesionales de la salud. Uf, hay infinidad de información que nosotros vamos a ir leyendo, aprendiendo, recordando, que es muy interesante. Entonces, más o menos esta es la idea, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando se habla de tipos de discusiones, de pareja, de discusiones, de egoístas, de indiferentes, de beligerantes, o sea, todo de por ejemplo, habla solamente un vecino, limita la discusión a una parte de los participantes, los egoístas permanecen cada uno en su sitio sin ocuparse de los demás, cada uno es una isla, los apáticos solo trabajan, los otros escuchan y preguntan, son perezosos, los beligerantes, por ejemplo, hablan al mismo tiempo y establecen una gran confusión. No hay respeto por quien está en uso de la palabra, ¿ven? Cada uno da su opinión y desatiende eh, a los demás, no le interesa a sus vecinos ni quienes participan. O sea, estos son diferentes tipos de discusiones que ustedes van a encontrar en el camino, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Pero cuando se trata de hablar, de conversar, de participar en equipo, es muy importante que todos, ¿no? Todas las personas den sus puntos de vista, saberlos escuchar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antisociales, para los que participan valgo más que los otros, su opinión no me interesa, ¿ven? O sea, faltan al respeto y todo eso, ¿no? Hay otro tipo de discusión, los monopolizadores, y tanto sobre este tema enseñaré a los demás, no los dejo hablar porque no saben, dicen, ¿no? Ahí de los bandos, de los ignorantes, de los descorteses, del grupo, es decir, son diferentes tipos de opiniones que ustedes van a encontrar en el camino, ¿no? Entonces, esto hay que recordar. Y, por ejemplo, aquí ustedes van a ver técnicas grupales, ¿no? A ver, a ustedes como futuros profesionales de la salud, ¿cómo les va a servir estas técnicas grupales? Esto es muy importante porque el hecho de que tú vas a ser técnico de enfermería, tú también vas a participar en muchas actividades dentro del centro donde tú laboras, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, laboras en un centro de salud, en un puesto de salud, de hecho, siempre en estos, lo que es salud pública, siempre, todas las semanas se realizan discusiones, se realizan reuniones de equipo, ¿no? Entonces, cómo van a trabajar, cómo se proyectan a la siguiente semana, al siguiente mes, etcétera, etcétera. Porque eso se trata, el trabajo en equipo. Esto es muy importante. Por ejemplo, esas técnicas grupales, entre ellas tenemos la exposición de un tema, ¿no? Cuando ustedes exponen un tema. Bueno, ustedes cuando exponen, por ejemplo, jovencito, usted ponga qué es la tuberculosis, por ejemplo, sobre la tuberculosis. Ustedes hablan de la tuberculosis específicamente, investigan todo lo que es el bacilo, qué sucede con la enfermedad, signos, síntomas, el tratamiento, atención de enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se trata de exponer un tema determinado, aquí, por ejemplo, en estas técnicas grupales, porque hace grupos, o sea, son de varias personas, ustedes van a realizar, por ejemplo, una exposición de un tema que se puede llevar a cabo acerca de, por ejemplo, una conferencia, ¿no? Un simposio, un panel, una mesa redonda, ¿ya? Pues también hay discusiones o debates, ¿no? Debates dirigidos o discusiones guiadas, técnicas de riesgo. Puede haber un foro, un plenario. ¿Ven? Es diferentes tipos de técnicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver otras, ¿ya? Por ejemplo, estudio o profundización de un tema, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo,
Ya, ok. Ya. Bien, vamos a ver, por ejemplo, un estudio o profundización de un tema. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de una discusión de gabinete o de grupo, proceso incidente, una comisión se forma, un seminario se realiza, una proyección a visión futura, puede ser un estudio de casos, lluvia de ideas, juego de gestiones. Por ejemplo, en este estudio de casos, esto es bien interesante porque esto se hace mucho en los hospitales, por ejemplo, cuando llega un caso muy especial, porque en realidad hay personas que por su misma inmunidad, etcétera, o problemas de enfermedades crónicas, son casos muy especiales, ¿no? Entonces los médicos hacen reuniones y a estas se les llaman estudio de casos. Ahora, por ejemplo, en un centro de salud también se hace estudio de casos. Bueno, aquí ella brindando el servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Estudio de casos con respecto, por ejemplo, de un paciente o una familia de la comunidad que esté presentando una enfermedad en la cual, pues, a pesar de las terapias, los tratamientos, no cede la enfermedad. Entonces, son estudios de casos que se van profundizando, pero en la cual se invita a los profesionales, a los especialistas, ¿no? Para que ellos puedan apoyarnos con respecto a esto, ¿ya? También puede haber un diálogo o entrevistas, ¿no? A través de estos, por ejemplo, diálogos, podemos hacer una técnica grupal que consiste en el Felix 66, el diálogo, una entrevista pública, puede ser un diálogo simultáneo, una entrevista colectiva, etcétera, ¿no? Y bueno, también con la ayuda de la dramatización, este es más bonito todavía porque a través de ella nosotros adquirimos el conocimiento y se nos queda grabado de por vida, a través de un sociodrama, por ejemplo, ¿no? Un sociodrama viene a ser como un teatro, ¿no? En la cual celebra papeles que desempeñe cada personaje, ¿no? En cómo lo hacemos en salud. Por ejemplo, de repente 3 de ustedes se reúnen y hacen un sociodrama. De repente uno de los jóvenes, vamos a decir apellido, ya a ver, de repente la señorita Alca hace el papel de mamá, la señorita, a ver, Arias hace de papel de niña o hija de Alca, y de repente uno de los jóvenes hace el papel de papá, ¿me entienden? Entonces se ve a unos padres que están conversando con su hija de algún problema específico, ¿no? Entonces se va haciendo como un teatro, ¿no? Una teatralización de algo que la niña tiene de inquietudes o se va a presentar algún problema, ¿ven? Entonces, a través de eso y cómo lo resuelven, ¿no? Entonces, es muy bonito porque deja una enseñanza muy clara, concisa, y llevas un excelente mensaje. Bueno, también vas a hacer el desempeño de roles, ¿no? En la cual a través de esta dramatización tú desempeñas un papel dentro de ese equipo, ¿ya? Entonces, es bien interesante esto porque tú a través de estas técnicas vas a ayudar muchísimo llevando un mensaje, una enseñanza, porque de eso se trata, ¿no? El objetivo de esto es brindar un mensaje, una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, las técnicas grupales de las que estamos hablando, a través de ella, pues, vienen a ser métodos de enseñanza, en la cual se va brindando conocimientos con la ayuda de dinámicas del trabajo, esfuerzo, la unidad de un equipo, el aprendizaje y la educación, o sea, se va enseñando todo, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque aquí, ¿qué son, no? Estas técnicas, ¿no? Estas vienen a ser un conjunto de procedimiento, ¿ven? Y procesos con una estructura lógica que se utilizan para facilitar el funcionamiento de un grupo para el logro de un objetivo concreto. ¿Se dan cuenta? El funcionamiento de un grupo para el logro de un objetivo concreto, ¿no? Entonces, estas técnicas casi nunca se se utilizan solas, sino que se mezclan y se alternan unas con otras, o sea, más dinámico, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, tienes muchas más ayudas, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, vamos a tenerlos aquí, que los van a ver ustedes. Vamos a ver esas técnicas de grupo en las que intervienen expertos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el objetivo tiene como finalidad recabar información de expertos, de personas especializadas que han estudiado acerca de determinados investigaciones o temas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el panel. El panel es una de esas técnicas de grupo, ¿ya? En la cual tú puedes invitar a expertos, ¿ya? Ahí está viendo, mire, la forma de un organigrama, digámoslo así, cómo se organiza esto y cómo se coloca
cuando llega esta actividad, cuando se organiza una actividad de estas, ¿no? O aquí todavía, por ejemplo, ustedes van a ver un coordinador, los expertos, ¿ven? Los invitados y el auditorium, ¿no? Todas las personas que han sido invitadas como auditorium ahí, ¿no? Bien, ustedes van a ver, por ejemplo, que en este equipo de expertos se discute un tema en forma de diálogo, ¿ya? O conversación ante el grupo, o sea, ante el público, ¿ya? Aquí va a existir un coordinador o moderador. ¿Qué significa? Que esta persona es la que va a dirigir este panel. Por ejemplo, si yo dirigiera un panel sobre salud, por ejemplo, hoy día estamos hablando mucho del COVID-19, ¿no? Entonces yo diría, bueno, doctor, usted es neumólogo, usted intensivista en cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Entonces, usted le toca hablar. 15 minutos, doctor, tiene para... Ah, ok. El doctor habla, expone sus puntos, 15 minutos, regio. Doctor, ya faltan tantos minutos, el doctor ya va y termina su punto, ¿ven? El moderador, el coordinador, él es el que va controlando que el debate, el panel se vaya llevando a cabo. Ok. Una vez finalizado el panel, el debate del tema que trataron puede pasar al auditorio sin que sea requisito la presencia de miembros del panel. ¿Qué significa eso? Muchas veces aquí ya se convierte como en un foro, ¿no? O sea, porque siempre cuando hay público, el público tiene inquietudes, ¿no? Y quiere saber, aprender qué, doctor, y qué se hace en tal caso, y qué hago yo cuando si sucede tal complicación, en fin, ¿no? Entonces, todos esos puntos ya entran para parte del público porque son inquietudes que les han dejado, ¿no? Y eso es bueno, porque cuando las personas preguntan es porque realmente han estado atentas a la exposición y realmente tienen interés por saber y aprender todo esto, ¿no? Por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes, un grupo de expertos dialoga sobre un tema ante un auditorio, tiene un objetivo, analizar un tema determinado, lograr que el grupo tenga una visión integral del tema, y los panelistas buscan integrar sus puntos de vista, ¿no? Ponerse de acuerdo. Su característica es una conversación un tanto informal, tiene un número de participantes, ¿no? Va a haber un coordinador, puede haber de 2 a 6 exponentes, opositores, participantes, según disponibilidad del ambiente, ¿no? Ya, por ejemplo, el panel, ¿no? Cómo se realiza o cómo lo preparas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que elegir el tema, ¿no es cierto? De acuerdo al tema elegido para el panel, el organizador selecciona a los componentes o miembros del mismo, tratando que sean personas capacitadas, ¿no? Hay que seleccionar a las personas que sean capacitadas, ¿verdad? Y bueno, que puedan aportar ideas más o menos originales y diversas, ¿no? Se hace una reunión previa, el coordinador con los miembros del panel, para poder, digamos, eh, practicar cómo lo van a realizar, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque va a ayudar a una buena organización del foro, ¿no? Del panel. Bien, por ejemplo, aquí también vamos a ver su desarrollo, ¿no? Cómo se va a llevar este panel. El coordinador o moderador inicia la sesión presentando a los invitados, a los especialistas, ¿ve? Y formula la primera pregunta acerca del tema que se va a tratar, ¿ya? Entonces aquí, cualquiera de los miembros que están allí invitados, inicia la conversación, ¿ven? Entonces ahí ellos pueden empezar y van conservando, manteniendo un orden, ¿ya? Lo hará centrado el diálogo y se desarrollará según el plan flexible también previsto, ¿no? Aquí el coordinador interviene para efectuar nuevas preguntas sobre el tema, ¿ya? Ahí está. Aquí, por ejemplo, antes de terminar el diálogo, el coordinador invita a los miembros a que hagan un resumen de sus ideas. O sea, aquí, por ejemplo, sacar unas conclusiones de todo lo que se ha tratado, ¿no? Las conclusiones más importantes, resaltantes de lo que se ha tratado allí. Bien, por ejemplo, si así se desea también, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? El coordinador, por ejemplo, destacará, ¿no? Las conclusiones más importantes y puede invitar al auditorio a cambiar ideas sobre el expuesto. Esto es bien bonito porque de esa manera el auditorio invitado participa, tiene inquietudes y pregunta. Eso es bonito, ¿ya? Entonces, ayuda y motiva a que las personas participen ahí, ¿ya? Bien,
por ejemplo, si el público tiene una pregunta específica, entonces esta la va a responder el experto que trató ese punto. De eso se trata. ¿Mm? Bien, entonces en esta etapa no es indispensable la presencia del miembro del panel muchas veces. A ver, por ejemplo, sugerencias prácticas, ¿no? Hay una organización, a través de esta organización se va a fijar un objetivo, se va a invitar a los panelistas a ponerse de acuerdo sobre el desarrollo del panel y los alcances del tema a tratar, prever el equipo audiovisual, tiene que haber un proyector, ¿ya? El desarrollo, el coordinador inicia la sesión, presenta a todos los panelistas, formula la primera pregunta, abriendo el diálogo entre los expertos. La duración de este diálogo puede ser de 40 a 90 minutos y las preguntas de 20 a 30 minutos, ¿ya? Para no agotar a la gente. Ahí está, mira, ahí están viendo ustedes otra técnica de grupo, ¿ven? En la que intervienen expertos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una mesa redonda, lo que están viendo ustedes, ¿no? Una mesa redonda. Aquí va a haber sus expositores, su coordinador, el escenario y un auditorio que se prepare específicamente para esta técnica, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la mesa redonda, aquí un grupo de expertos sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios, ¿ya? O sea que son diferentes puntos de vista, ¿no? Sobre un mismo tema. O sea, un tema tiene muchos puntos de vista de acuerdo a cada especialista, ¿no? Tema el cual exponen ante el grupo en forma sucesiva, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer al auditorio los puntos de vista divergentes o contradictorios, ¿ya? Aquí la confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá a todo el auditorio tener una información variada, ecuánime sobre el asunto que se trate, ¿ya? Entonces, la mesa redonda ha sido difundida ampliamente por televisión, donde, por ejemplo, los políticos de diversos partidos, este es cuando se trata del ambiente político, ¿no? Exponen sus puntos de vista contradictorios acerca de un hecho o medida de gobierno que ellos puedan tener en sus proyectos de trabajo, ¿no? También, por ejemplo, los integrantes de la mesa redonda tienen un director, un coordinador, y esta mesa redonda también puede ser de 3 a 6 personas, es un buen número de personas, aunque generalmente deben ser elegidos, ¿no? Pues sabiendo que han de sostener posiciones divergentes o opuestas sobre el tema a tratarse, ya sea individualmente o parejas o bandos. Entonces aquí vamos a ver, cuando el debate se hace entre dos personas, ahí ustedes lo van a ver, ante un auditorio se les debe denominar diálogo en público. Por ejemplo, hoy en día, con esto de la política que estamos viviendo, porque ya se acercan elecciones a nivel nacional, entonces cada político tiene sus intereses, ¿no? Tienen un proyecto de trabajo, tienen una forma de lo que ellos quieren realizar en el Perú, ¿no? Y ellos los ponen a través de estas mesas redondas, debates, etcétera, ¿no? Entonces, eso tratándose en el ambiente político, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también, aquí vemos también que en la mesa redonda, bien, aquí primeramente tienes que elegir el tema, definitivamente hay un tema que elegir, la selección de los componentes, o sea, el equipo, el grupo de personas que van a trabajar en ello, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, también, a ver, la reunión previa del coordinador con los miembros del panel, eso es muy importante porque se hace como un ensayo de esto, ¿no? Para que salga bien, pues, ¿no? Porque generalmente se tiene que organizar adecuadamente. Generalmente el coordinador se sienta en el centro, detrás de una mesa amplia, y los expositores a su derecha e izquierda, ¿no? Entonces, a través de ella, lo están viendo ustedes, se conocen los puntos de vista de las personas sobre un determinado tema, determinar con precisión el tema, un miembro del grupo dirige, prepara todos los materiales sobre ese mismo tema, hacen una reunión previa, establecen un orden, va a haber un tema y subtema, etcétera, pero de tal manera que todo esté y quede muy organizado, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, se va a tener en cuenta la introducción del tema, el desarrollo de la mesa redonda, la presentación de los expositores, formulación de preguntas, exposición de los conferencistas y resumen del tema.
Esto es bien interesante porque esto va a ayudar muchísimo a que el público, el auditorio, sepa, ¿no? Los proyectos o lo que se esté llevando a cabo en ese momento, ¿no? Que ser escuchados también, o sea, ellos y tanto los que están exponiendo como ellos también, cuando les toca el momento de preguntar, etc. Aquí en el desarrollo el coordinador abre la sesión, ofrece la palabra al primer expositor, y aquí cada uno de los expositores hará uso de la palabra, y el coordinador cede la palabra de manera que se alternen los puntos de vista opuestos o divergentes. O sea, hay que saber llevar muy bien una mesa redonda, ¿no? Si un orador se excede demasiado, el coordinador se lo hace notar. Para eso es el coordinador, ¿ya? El controlar también el tiempo. Se le dice, tiene usted tanto tiempo para poder hablar sobre este punto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver también que finalizadas todas las exposiciones, el coordinador hace un resumen del tema tratado y destaca las diferencias más notorias que se hayan planteado. Es decir, el coordinador va tomando nota de lo que se va hablando ahí. Aquí el coordinador los invita a hablar nuevamente durante unos 2 minutos, y en esta etapa los expositores pueden dialogar si lo desean, defendiéndose, o sea, viendo su punto de vista que ellos tienen sobre ese tema que han tratado, ¿no? Y bueno, antes de expirar el plazo, el coordinador expone las conclusiones e invita al auditorio a efectuar preguntas. ¿Se dan cuenta? Esto es bonito porque es participativo, el público pregunta, de repente tiene inquietudes y se van aclarando, ¿verdad? Aquí en esta mesa redonda, ¿ven? Lo estamos como reforzando esto. Un grupo de expertos discute sobre un tema ante un auditorio. Tiene un objetivo, analizar un tema desde el punto de vista divergentes u opuestos, porque no todos pensamos igual, ¿no? Porque si todos pensáramos igual, qué aburrido sería el mundo. Bueno, también tiene sus características, ¿no? Que cada experto defiende su punto de vista. Eso es algo muy natural en contraposición con el opositor, claro está, ¿no? No debe esperarse necesariamente un acuerdo, ¿se dan cuenta? O sea, cada quien expone su punto de vista y se debe respetar, porque aquí en este tipo de técnicas no se debe faltar el respeto a nadie. Bien, el número de participantes, tiene que haber definitivamente un moderador, el que dirija toda la sesión, y puede haber de 2 a 6 expositores, ¿ya? Participantes según su disponibilidad del ambiente. O sea, si el ambiente es bien grande, pueden aumentar un poco más los participantes, ¿no? O expositores. Aquí la organización se invita a todos los expositores y se precisa el tema a discutir y la duración máxima por cada intervención. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El coordinador va controlando el tiempo. El desarrollo. El moderador presenta a los expositores y anuncia el tema de discusión. Da la palabra a uno de los expertos y controla el tiempo. Se invita a la audiencia a formular preguntas aclaratorias. Duración. Exposición de 40 a 90 minutos y las preguntas pueden ser de 20 a 30 minutos, ¿ya? Miren, de 20 a media hora, ¿no? Hay sugerencias prácticas, por ejemplo, ahí está el osito TED. El objetivo, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas hay otra técnica de grupo para aprender a entrevistar y ser entrevistado, ¿no? Esto es muy interesante porque no es solamente llegar y que te entrevisten, sino que también es todo un arte, ¿no? Todas son técnicas que se preparan adecuadamente para hacerlo bien, ¿no? Por ejemplo, el objetivo, recabar información, adiestrarse en los recursos y modalidades de la entrevista, prepararse para la situación de ser entrevistado. Por ejemplo, puede haber una entrevista individual o consulta pública, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta, ahí está, miren, por ejemplo, ahí lo van a ver. En el caso de esto, la razón, ¿no? De la utilización de esta técnica debemos buscarla en la necesidad de encontrar y solucionar las principales dificultades y problemas que pueden surgir en una entrevista de trabajo o de cualquier otro tipo, ¿eh? Aquí el entrevistado debe ser uno de los miembros del grupo. Las preguntas estas deben estar previamente preparadas por el grupo, ¿ya? ¿Qué preguntas se les va a hacer? ¿Qué programa se realiza? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la entrevista colectiva ante un auditorio, por ejemplo, ahí está el experto, ¿ven? Ahí está, mire, el equipo, ¿verdad?
el interrogador, ¿ve? El escenario y el auditorio, los invitados. Aquí en esta entrevista colectiva ante auditorio, por ejemplo, vamos a ver un grupo. Se realiza cuando un grupo de la comunidad hace preguntas a un especialista ante un público más numeroso, ¿ya? Aquí tiene como finalidad que el aprendizaje se desarrolle con público, ¿ya? Y para que finalice un debate entre todos los participantes, dando mayor riqueza a la información recibida. ¿Se dan cuenta? Aquí se invitan a especialistas, pero el público se acerca, se para, levanta la mano y hace la pregunta. El especialista que habló sobre ese punto lo responde, claro. ¿Ya? Entonces se sigue un orden, ¿no? Para eso existe la organización en este tipo de técnicas. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, vamos a ver unas entrevistas colectivas también, ¿no? Ahí está. Cada interrogador responderá una guía de preguntas. Los interrogadores deben mantener un nivel de espontaneidad, dice, cordialidad, responsabilidad y firmeza, ¿no? Esta técnica puede ser usada como mucho para un foro en el cual se discuten las ideas vertidas por el experto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la entrevista colectiva, ustedes van a ver que son varios miembros elegidos por el grupo. Estos interrogan a un experto ante el auditorio sobre un tema determinado. Su objetivo, más que todo, obtener información, conocimientos, opiniones, relatos de experiencias que puedan beneficiar al grupo. ¿Qué característica? Es bastante informal. Los entrevistadores son un nexo entre el grupo y el experto, concita el interés de los miembros del grupo, y el número de participantes puede ser un coordinador, un interrogador por cada subgrupo, participantes en número variable y un experto o especialista que va a apoyar. Aquí la organización de esta técnica se invita y compromete a un especialista en el tema a desarrollarse, ¿no? El grupo grande se subdivide en grupos pequeños y cada subgrupo prepara alguna pregunta sobre el tema y elige quién va a entrevistar. El desarrollo. El organizador presenta al experto o especialista y los interrogadores, uno por cada subgrupo, van formulando sus preguntas en forma ordenada. Y el tiempo más o menos de 90 a 120 minutos. O sea, de hora y media, ¿no? A 2 horas. Aquí tenemos otra técnica que es de discusión y debate. Es lo que hemos estado viendo hoy día con esto de las políticas, ¿no, chicos? En el ambiente de salud también se realizan este tipo de discusiones, pero en el aspecto del ambiente político, ahí cada uno de los candidatos debaten sus puntos de vista, sus proyectos, lo que ellos quieran realizar, ¿no? Lo exponen al público general para que conozcan ellos o sea, que conozca la gente lo que ellos quieren proyectar, ¿no? Lo que quieren hacer en el futuro si salen elegidos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en estas técnicas se da un material de apoyo, va a tener que haber ese material de apoyo, van a haber muchas preguntas, va a haber una toma de decisiones, se ve mucho lo que es la expresión oral, las discusiones, el defender, sustentar, exponer sus puntos de vista, ¿no? Aquí el objetivo de esta discusión y debate, por ejemplo, sirve para que los miembros de la comunidad realicen prácticas, ¿no? De debate, ejerciten su vocalización y expresión, ¿no? O sea, vocalizar adecuadamente las palabras y su expresión, ¿ya? O sea, de su cara, de su voz, o sea, todo, cómo gesticula, etcétera, ¿no? Y que valoren el respeto de las opiniones de las demás personas y, en definitiva, sean capaces de comportarse en situaciones complicadas, ¿no? Siempre respetando a los demás. Bien, a través de estas técnicas vamos a tener el debate dirigido, ¿no? Que en sí viene a ser un intercambio informal de ideas e información sobre un tema determinado.
Y este tema debe ser analizable desde diversos puntos o enfoques, ¿no? El director del debate debe hacer previamente un plan de preguntas. Ya esto es bien interesante porque se preparan las preguntas para ver cómo se van organizando, ¿no? Se va ordenando. Aquí los participantes deben conocer el tema con suficiente antelación, definitivamente. No van a ir sin saberlo, ¿no? Tienen que prepararse. El director le facilitará previamente con material de información para indicación del tema o lo que se pueda tratar, ¿no? El debate no es una improvisación, esto se prepara, ¿ya chicos? Eso se prepara, ¿ya? El número de miembros no debe pasar de los 12 o 13. En caso de grupos mayores se pueden hacer subgrupos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, debate dirigido, ¿ya? Definitivamente tiene que haber un organizador, un director, ¿no? ¿Ya? A ver cómo se hace ese debate dirigido, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo se realiza, ¿no? La preparación de este debate, aquí lo vamos a ver. Se elige un tema para debatir, el director prepara su material, información previa y lo comunica a los participantes invitados, ¿verdad? Prepara las preguntas más adecuadas para estimular y conducir el debate, porque de eso se trata. El tema debe ser analizado, ¿ya? Ese tema debe ser analizado en todos sus aspectos y las preguntas deben seguir un orden lógico, ¿ya? Es así, deben seguir un orden lógico, ¿ya? Muy organizado. Puede calcularse, por ejemplo, que cada pregunta central consumirá un promedio de 15 minutos de discusión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí lo vamos a ver. Es un grupo reducido, trata de un tema en discusión con la ayuda de un conductor, ¿no? El coordinador. El objetivo es lograr que un grupo discute ordenadamente un tema con la máxima participación de sus miembros. Su característica es informal y ágil, permite gran participación de los miembros del grupo, la intervención del moderador es fundamental para que guíe el grupo, y el número de participación tiene que haber, de participantes, por ejemplo, tiene que haber definitivamente un moderador que dirija la sesión, y de 12 a 13 participantes. Mire, un buen número. Y también de acuerdo al ambiente donde se va a desarrollar ese debate, ¿no? Aquí en la organización el moderador prepara el material de información y debe realizarla con anticipación para la distribución, ¿no? Prepara también preguntas con las que estimulará el debate. El moderador aquí en el desarrollo encuadra el tema, formula la primera pregunta, invita al grupo a participar y la duración suele ser de 40 a 120 minutos. De 40 minutos a 120, ¿no? O sea, 2 horas de discusión. Aquí, por ejemplo, en este debate dirigido, el desarrollo del mismo, el director hace una breve introducción, da instrucciones y ubica al grupo, ¿no? Ubica al grupo, ¿ya? Mentalmente en el debate y formula la primera pregunta e invita a participar. Es muy interesante. Una vez en marcha el debate, el director lo guía, y en caso el debate se desvíe del objetivo central, el director debe reencauzarlo, o sea, que no se pierdan en el Olimpo, sino que no se salgan del tema. El director prestará atención al desarrollo del contenido que se debate y a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del proceso del grupo. El director no debe entrar en el debate del tema, solamente el dirigirlo. No puede cortarse el debate sin más ni más, sin antes resumir las argumentaciones y extraer lo positivo de las diversas aportaciones, ¿ya? Es bien interesante porque de eso se trata. Bien, aquí por ejemplo, también hay unas sugerencias prácticas que nos brindan en esta técnica, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el debate, estudiar un tema aplicable, el profesor puede leer un tema a tratar para que los estudiantes elaboren las preguntas importantes, se forman equipos, así como trabajaban, ¿no, chicos? De 5 a 7 o a veces de 4 a 6 eran, y los grupos pueden ser variables, ¿no? El director hace una breve introducción para encuadrar el tema, dar instrucciones generales, ubicar al grupo en el debate.
Formula la primera pregunta, los invita a participar y una vez en marcha el debate, sigue prudentemente, cuidando de no ejercer presiones e intimidaciones o sometimiento, ¿no? En las sugerencias del debate dirigido puede lograr buenos resultados en sesiones de 40 minutos a 1 hora. Puede utilizarse todo tipo de ilustraciones y ayudas audiovisuales y ayudas que, bueno, no conviene que los participantes tomen notas escritas, pues esto distraería su atención del debate. ¿Ya? Aquí está en... Ahí está, mira, por ejemplo, en este punto, en las técnicas de reuniones de interés general, exposiciones, distribución del tiempo, unidades, temáticas, coherencia, libre expresión, analizar procesos, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a hablar del foro, ¿no? Esta también es otra técnica grupal que va a ayudar muchísimo en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el foro, el grupo debate un tema bajo la dirección de un coordinador. El coordinador lleva las pautas de trabajo, pueden ser fijadas previamente, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, las resoluciones finales deben partir del grupo, el foro es asimilable, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, un grupo en su totalidad discute un tema bajo la condición del coordinador, la conducción. Permitir libre expresión de las ideas y opiniones entre los integrantes del grupo para llegar a conclusiones. Su característica es que el clima sea informal y de mínimas limitaciones, que desarrolle el espíritu participativo de sus miembros, puede realizarse después de una película, un simposio, en mesa redonda o sin actividades previas. El número de participantes, un coordinador, un secretario, un número ilimitado de participantes. O sea, es más amplio. ¿Ve? Fijar un objetivo. El coordinador presenta a los expositores, estos se insertan sucesivamente, invita a la audiencia a formular preguntas aclaratorias. Y las exposiciones de 40 a 90 minutos, preguntas de 20 a 30 minutos. Bien, o sea, el foro también es muy interesante, ¿no? Y ahora en el caso de el cuchicheo, ahí está, cuchicheo. Ustedes han escuchado ese término, ¿no? Cuchichear, ¿no? Hablar. Bien, el cuchicheo es un debate de a dos realizado simultáneamente con toda la clase, ¿no? Es eficaz, por ejemplo, para recabar información sobre las opiniones de un grupo, para extender un ambiente en clase y para hacer participar a todos en la clase, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, ¿ves? El cuchicheo, ¿no? Está cuchicheando, es el término que se dice, ¿no? Hablar en voz baja para que los otros no se enteren, como así, ya ves, están hablando en el oído. Aplicación, formar parejas, tratar un tema en corto tiempo, sin necesidad de levantarse. El diálogo es simultáneo, en voz baja, para llegar a una respuesta. Aquí el coordinador tendrá todas las respuestas de los grupos para extraer la conclusión general. Se aplica a grupos grandes o pequeños, recomendando la participación de cada pareja que se va formando. Ya aquí, por ejemplo, en el cuchicheo, pueden participar en un momento, en 3 o 4 minutos, toda la clase, ¿no? Que participen rápidamente, es muy activo, ¿no? Aquí hay otra técnica de discusión y debate, por ejemplo, Felix se llama, ¿ya? Felix 6-6, ¿ya? Ideas. Es una organización grupal, ¿ya? Se trabaja en grupos de 6, 6, de grupos de 6 personas durante 6 minutos. Se realiza dividiendo grupos, un grupo grande en varios grupos, subgrupos. Esta técnica de iniciación en la dinámica de grupo, ¿no? Ahí lo vas a ver. Un grupo que se divide en subgrupos de 6 personas para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. Por eso se llama Felix 6-6. El objetivo, lograr participación de todos los miembros del grupo, obteniendo sus opiniones en un tiempo muy breve. ¿Qué característica tiene? Que se crea una atmósfera informal, facilita intercambio de ideas, la comunicación y participación de todos,
El número de participantes, limitado, por ejemplo, 6 personas por cada subgrupo, pues se llama Felix 6-6, de grupos de 6 personas, ¿ya? Aquí, en la organización, el coordinador explica al grupo el procedimiento, el objetivo y la duración del mismo, expresa con claridad el enunciado del problema o tema que se ha tratado, señala a los participantes que deben dividirse en grupos de 6 y elegir un coordinador y un relator o secretario. El desarrollo, el coordinador de cada subgrupo procurará que todos participen, el relator anota sintéticamente las ideas expresadas en el subgrupo, faltando 1 minuto se avisa para que hagan su resumen. Ya que el grupo grande está, cada relator va a exponer el punto, ¿no? En un pizarrón se van anotando las ideas que tienen mucha fuerza y después de un diálogo se intenta sacar conclusiones finales, ¿ya? La duración de pues, es Felix 6 minutos, con los subgrupos, 20 minutos para el informe de los relatores y conclusiones, el final de todo, ¿no? Todo se organiza, ¿no? De tal manera que aquí se ayuda muchísimo, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí hay otras técnicas, ¿no? De investigación, por ejemplo, ¿no? Cómo se investiga. El objetivo de es llegar a conclusiones, se necesitan de ciertos conocimientos de investigación. Analizar documentos, consultas, elaboración de información o dossier, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué va a tratarse esto? A ver, por ejemplo, ¿qué es un seminario? Porque entre ellos está el seminario, estos grupos de técnicas de investigación. Aquí en el seminario ustedes también dan un exponente, ¿no? Una reunión especializada que tiene naturaleza técnica, académica, cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas, ¿ya? Aquí se invitan a especialistas, se trabaja con grupos reducidos durante periodos largos de tiempo sobre temas previstos con anterioridad bajo el control de un profesional. Ahí está. Es un grupo que estudia intensamente un tema en sesiones planificadas durante 2 o más días. El objetivo es analizar un tema para sacar conclusiones aprobadas por todos los miembros del grupo. Característica, el grupo se aboca a consultar fuentes de información bibliográficas sobre el tema. Es recomendable contar con el asesoramiento de algunos expertos. Las conclusiones y resultados son aprobados por todo el grupo. Número de participantes. Tiene que haber un conductor, un guía, ¿no? Un grupo de asesores, participantes, número muy variable, y sus grupos de 6 a 12 cada uno. Es en el seminario, ¿ya? Entonces aquí la organización se designa una comisión organizadora, elige un local con ambiente para trabajo de los subgrupos, con alojamiento si es necesario, se selecciona adecuadamente bibliografía sobre el tema, se toman providencias. El desarrollo. En la primera sesión, por ejemplo, los participantes planifican el trabajo, especifican el tema sobre la base de lo propuesto por los organizadores. El grupo se divide en subgrupos que analizarán a diversos aspectos del problema. Cada grupo designa un coordinador y un secretario. Y si dura más de 2 días, es recomendable realizar un plenario intermedio. En el plenario final, cada grupo informa y propone sus conclusiones. Las mismas que deben ser sometidas y aprobadas a todos los participantes. Mínimo de duración de este trabajo, de estos seminarios, es de 2 días. Hasta 3 días puede ser. Bien, aquí estudio de casos, lo que estábamos conversando, ¿no? Que en un inicio, el estudio de casos también es muy interesante, ¿no? Normalmente dispone de una gran cantidad de información con el fin de que se estudie en grupo de trabajo, ¿ve? La solución en la mayoría de estas situaciones debe ser la misma, pero puede haber también otras alternativas, ¿no? Es una técnica que dispone a la persona al aprendizaje de la investigación, cómo investigar, ¿ya? Por ejemplo, ustedes miren cuando estén trabajando, laborando, a ustedes les van a llegar esos estudios de caso, ¿no? Cómo va evolucionando el paciente con ciertos tratamientos, está evolucionando favorablemente, o ya lo abandonó, ¿qué está pasando? Entonces, todas esas situaciones se discuten también, ¿no? El caso puede ser real o ficticio. Bueno, tratándose de ficticio es otra cosa, pero cuando se tratan de casos reales, pues definitivamente es lo que se discute, la realidad que está viviendo
una persona, de repente un caso o una familia, ¿no? Y aquí tenemos estas técnicas, ¿no? Estudio de casos, cuando los participantes tienen información de un cierto grado de dominio sobre la materia, estimula el análisis, la reflexión sobre la materia, conocer el comportamiento de los participantes en una situación determinada que se está tratando. Ahí está. Es un grupo que estudia, analiza y efectivamente un caso con todos los detalles para sacar conclusiones, analizar amplia y detenidamente la situación, el problema. Cada participante puede aportar una solución diferente de acuerdo a sus conocimientos y experiencias. ¿Sí? El número de participantes en esto es un coordinador de 15 a 20 participantes, es un buen número, ¿no? Y la organización tiene que redactar detalladamente el caso, que debe ser analizado, el mismo que será distribuido a los participantes para su estudio. En el desarrollo, el coordinador o quien designe presentará el caso, el grupo lo analiza en base a las opiniones personales de los participantes, el coordinador sintetiza las opiniones las vertidas, el grupo trata de ponerse de acuerdo sobre la mejor solución. Duración, 2 horas. ¿Bien? También hay otras técnicas, ¿no? De cambio de conducta, así se llama, ¿ya? Que es a partir de debate y análisis, provocar situaciones de reflexión que faciliten cambio de comportamientos, que quiten el miedo, reduzcan la ansiedad y logren una mejor comunicación con sus semejantes. La técnica de riesgo, por ejemplo, aquí es cuando un grupo analiza a partir de su propia experiencia los riesgos para que la persona acepte la posibilidad de cambio de conducta. ¿Ya? Interesándose, por ejemplo, por la superación de los escollos, que cuando el profesor se lo plantee verbalmente, los riesgos pueden, aquí vamos a ver la posibilidad de cambio, interesándose por la superación de los escollos, cuando el profesor se plantea verbalmente, ¿no? Se lo plantea verbalmente. Eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero también van a haber ciertos riesgos, ¿no? Ciertos riesgos, por ejemplo, aquí nos dicen ciertos riesgos físicos y ciertos riesgos biológicos, ¿no? Los físicos viene a ser lo que es la seguridad del propio individuo, en el hogar, en la calle, en el taller, etc. Y psicológicos, aquí vamos a ver temores, ¿no? O miedos que tenga vergüenza a intervenir en público. A veces suceden esas cositas, ¿no? En esta técnica de riesgo, el grupo debate los riesgos que podrían derivarse de una situación o planteamiento. El objetivo es reducir o eliminar los temores o riesgos irreales, asumir los reales, valorándolos convenientemente. Característica, es informal, generalmente se lleva a tomar decisiones aceptadas por todos en relación a los riesgos que se presentarán al afrontar una situación. Aquí va a haber un coordinador, un secretario y más de 15 miembros en el equipo. Debe contarse con un pizarrón. La iniciativa puede partir de un coordinador o del mismo grupo. En el desarrollo se formula una composición de la situación o problema que están tratando. Se invita a los participantes que expresen sus temores o los riesgos. Se discuten, analizan los riesgos, eliminando los irreales. Y el grupo toma una decisión con un conocimiento más objetivo de la realidad. La duración, variable. Si la reunión se prolongara, sería conveniente intercalar pausas, ¿no? De descanso. Un break, como decimos. Bien, van a ver, por ejemplo, análisis de incidentes también, ¿no? Por ejemplo, analizar, cuando el grupo analiza hechos reales, sucedidos en el entorno de la persona o que repercutan de alguna forma sobre ellos mismos, ¿no? También aquí pueden ser supuestos pero relacionados con la realidad. Y el objetivo principal es el análisis. ¿Ven? Ahí está. El incidente, por ejemplo, el proceso incidente, un grupo analiza a fondo un problema real o supuesto y trata de llegar a la mejor conclusión con respecto a ese mismo, ¿no? Proporcionar a los participantes la posibilidad de desarrollar habilidades por medio de la práctica de decisiones simuladas. Características es que es una técnica de aprendizaje a partir de casos que involucran a personas reales en situaciones reales o supuestas. El número de participantes, un coordinador y de 15 a 20 participantes, ¿ya? O sea, hay un buen número, ¿no?
En organización, seleccionar el tema, redactarlo sintéticamente, el enunciado del incidente que se va a tratar, el mismo que será distribuido a los participantes al inicio de la reunión. En el desarrollo se explica el objetivo y el mecanismo a los participantes, se buscan las causas del hecho, se determina el procedimiento, se propicia una decisión individual sobre el hecho de un estudio, se debaten las decisiones individuales, se saca una conclusión grupal. Duración, 2 horas. Claro, ¿no? Este role-playing, ¿no? El role-playing puede en algunos casos coincidir, ¿no? Por ejemplo, con hechos, con dramatización. Lo importante de esta técnica es que al asumir papeles, ya sean propios o ajenos, obliga a la persona a reflexionar sobre su actuación y por lo tanto hacia comportamientos sociales. Esto en la mayoría de los casos supone una conciencia, ¿no? De que puede hacerse y en muchos de ellos el cambio de conducta, que es muy importante. Esto obliga a las personas a reflexionar sobre su actuación y por lo tanto hacia comportamientos sociales. También supone una conciencia de lo que debe hacerse y en muchos de ellos el intercambio de conducta. Bien, aquí en el desempeño del rolling, varios integrantes de un grupo asumen la representación. El objetivo es desarrollar un tema a base de una conversación simple entre personas asumido por los miembros del grupo. Es informal, se trata de un problema o situación formal, vivencial. El número de participantes, un coordinador, grupo de actores, un narrador y público en número variable. Eso va a variar. ¿Ve? En la organización el coordinador explica toda la técnica que se va a emplear. Invita a algunos miembros del juego a asumir el papel de un determinado personaje relacionado con el tema. Se precisan los alcances de la discusión de análisis y los puntos de vista que defenderá cada personaje. ¿Ven? Aquí en el desarrollo, los participantes, actores, se instalan en una mesa frente al público, inician el diálogo o discusión con ayuda de un moderador, definitivamente que va a dirigir la reunión, asumiendo cada quien la mentalidad, sentimientos del personaje que representa, ¿no? Después o durante la representación el público puede formular preguntas o aclaraciones. Este puede durar hasta 1 hora. Juego de papeles, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, técnicas para desarrollar creatividad. El objetivo, habituar a desarrollar sus propios esquemas creativos, ¿no? O sea, ayudar a desarrollar la creatividad en las personas con el fin de procurar un futuro, transferencias de las mismas a otras situaciones vitales, familiares o laborales, ¿no? Aquí, por ejemplo, el brainstorming o lluvia de ideas, se llama, lluvia de ideas. Es la que ustedes dan, ¿no? Si yo, por ejemplo, les hago una pregunta y ustedes responden, de repente una señorita por acá me responde una cosa, el otro joven por allá, otra esto, y así, lluvia de ideas, pero profesor, pero parece esto, a mí me parece lo otro, entonces todos empiezan a participar de tal manera que se crea un ambiente, ¿no?, participativo, y es una lluvia de ideas, porque todos teniendo un cerebro funciona y estás dando tus ideas brillantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, este desarrollo ayuda a desarrollar y ejercitar la imaginación, ¿no? Que esta es creadora para encontrar nuevas soluciones a un determinado problema, ¿no? Un cerebro, uno piensa también como 3, 4, 5 cerebros juntos, ¿no? Que todos dan sus ideas, sus puntos de vista interesantes, ¿no? Las capacidades mentales desde el punto de vista funcional, vamos a ver, por ejemplo, creativo, ingenioso. Las personas actúan en un clima totalmente informal y con absoluta libertad para expresar lo que se les ocurre. ¿Se dan cuenta? Por eso se dice lluvia de ideas. Pero esto es bien interesante porque es una dinámica muy bonita porque cuando se está en las clases, por ejemplo, a veces hay alumnos que llegan cansados, todo eso, ¿no? Entonces el profesor del grupo dice, bueno, vamos a hacer esta dinámica, ¿no? Y empiezan las lluvias de ideas. Ah, no, a mí me parece esta onda, el otro opina. ¿Ven? Aquí tiende a desarrollar la capacidad para la elaboración de ideas originales, ¿ves? Creativas, ¿no? Ingeniosas, y estimula el ingenio, promueve la búsqueda de soluciones distintas, ¿no? Un solo problema, ¿cuántas soluciones pueden tener? ¿Te das cuenta? Por eso varios cerebros piensan mejor, ¿ven? Brainstorming.
Lluvia de ideas. Ahí está. Cómo se realiza, cómo se prepara, por ejemplo, esta lluvia de ideas. El grupo debe conocer el problema, tema con cierta anticipación. El desarrollo, el facilitador del grupo precisa el problema, explica el procedimiento, las normas mínimas que deben seguirse dentro del clima informal. Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas. Se exponen los puntos de vista sin restricciones. Y el facilitador solo interviene para distribuir las palabras o las intervenciones que se apartan del tema central. Aquí se ve también que se considera a la viabilidad o practicidad de las propuestas más valiosas. El facilitador del grupo hace un resumen y junto con los participantes se extrae las conclusiones. Ahí, por ejemplo, ven, aquí en esta técnica para desarrollar la creatividad, ¿cómo la podemos hacer, no? A ver, eureka, descubrir, ¿no? ¿Cómo se realiza esto, no? Bien, por ejemplo, estas técnicas de visión futura, ahí lo están mirando, es una derivación de la técnica de estudio de casos. En ella se propone un caso hipotético, futuro o no, en el que se plantea a las personas situaciones irreales en el momento, pero a la que deben dar solución con los conocimientos e información que disponen. Esto también, por ejemplo, estas técnicas de visión futura es como cuando tú te pones en un lugar hipotético, pero ¿qué pasa si yo pierdo mi trabajo, no? Supongamos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser de mí en el futuro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es mi plan A, mi plan B? ¿Se dan cuenta? O sea, esas son que tú te proyectas, ¿no? Son casos hipotéticos que van a ayudar, ¿no? A poder dar solución con los conocimientos o informaciones que tú tienes. La eficacia de esta técnica depende del caso propuesto y de la investigación que realizan las personas para dar respuesta al caso. Ahí, por ejemplo, va a haber un grupo pequeño, se ingenia para elaborar un proyecto referido a una fantasiosa situación del futuro, cuyo objetivo es estimular el desarrollo de la imaginación creadora de los miembros del grupo, desvinculándolos de la realidad que les rodea. Sus características, por ejemplo, es informal, permite liberarse de ideas preconcebidas y escaparse de la realidad. El número de participantes, un coordinador, máximo 10 participantes. ¿Ya? O sea, poca gente. Se precisa el proyecto de elaborar, se prepara la información necesaria, el coordinador explica la técnica, el grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo sostiene su proyecto ante el grupo grande con la intención de arribar a conclusiones comunes. Duración es muy variable, se establecen pautas si sobrepasa las 2 horas. Aquí, por ejemplo, experiencias de grupo, ¿no? Experiencias en el grupo. Poner en comunicación a la persona con algunas circunstancias que le pueden ocurrir con la finalidad de prepararse para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener el análisis del rumor. Los rumores, ¿no, chicos? Aquí, por ejemplo, se presenta un caso, se analiza su transformación o distorsión consciente o inconsciente por un grupo. A ver cómo lo pueden solucionar. Se realiza transmitiendo el mensaje de unos a otros, analizando el resultado final y cada paso de transmisión. Ahí está en la mano de ustedes. ¿Ven? En el caso de, por ejemplo, las asambleas, ¿no? ¿Qué son las asambleas? Mantener a la gente informada, confirmar su compromiso respecto a las actividades de su comunidad o de sus organizaciones. Aquí se compone de un auditorio, una mesa directiva, definitivamente. Va a haber otro grupo participante en las asambleas, es el de los proyectistas, ¿ya? De los proyectistas. Presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas. ¿Cómo se realiza? Por ejemplo, el grupo elige una mesa directiva que representa al auditorio en el material específico. Se elige un moderador, el auditorio recibe la información de una manera activa, se obtienen conclusiones generales de los debates y las discusiones que se van a llevar a cabo. ¿Ya? Ahí en la asamblea. Esta va a ser planificada, dirigida por un moderador, en la que se participa un número amplio de personas. Su objetivo es discutir entre todos una cuestión con el fin de tomar decisiones.
o llegar a algún tipo de acuerdo mediante la votación de los asistentes. El listado de estos temas que se vayan a tratar constituyen en el orden del día, en el cual generalmente se fija con anterioridad y es conocido por todos los asistentes. Aquí en la jornada, reuniones concebidas para impartir instrucción, información específica en sectores particulares de trabajo. Generalmente se programan para ser realizadas en varios días. Aquí el propósito de la jornada es el de presentar información y la productividad depende de cómo los asistentes participan. ¿Cómo se realiza, cómo se prepara, ¿no? Estas jornadas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, o sea, cómo la van a organizar para que tenga un buen punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, el grupo elige los temas, el lugar y el tiempo. Los miembros del grupo previamente seleccionados presentan la información elaborada ante el auditorio. El auditorio tiene la oportunidad de comentar dicha información, ampliarla y elevar conclusiones. ¿Eh? ¿Ya? A ver, una guía de observación, por ejemplo, también. Aquí las dinámicas grupales en el área educativa, la dinámica es en el campo de la psicología social. Estas dinámicas de grupo aplicadas son procedimientos sistematizados de organización y desarrollo de la actividad grupal, ¿no? De todo el grupo. Permiten la acción y desarrollo del grupo. Las dinámicas no deben considerarse como fines en sí mismos, sino como instrumentos para el logro de todos los objetivos grupales. La dinámica de grupo, ahí lo dice conocerse. ¿Ven? Aquí miren, por ejemplo, tengo muy curiosa también, dinámica de grupo. Conocerse favorece la presentación inicial, va a facilitar que todos participen, buscar el consenso, ¿no? El consenso, ¿no? Para también resolución de conflictos, comenta, promueve, analiza, el dialogador respetando el turno, actitud frente a distintos problemas. La comunicación, por ejemplo, por medio de la escucha, las limitaciones de una comunidad, por ejemplo, favorece analizar todas las limitaciones, ¿no? Que se puedan presentar. Ahora, como puedes, elegir tú la técnica adecuada, cuál te conviene más, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la elección de la técnica, ¿cuál elegirías tú, no? Por ejemplo, es en función del conductor y del coordinador del grupo, excepto cuando el grupo sea lo suficientemente maduro como para autogestionarse. A ver, por ejemplo, ¿qué variables hay que tener en cuenta en la selección de una técnica? Aquí, por ejemplo, el objetivo del grupo, ¿no? Aquí en el objetivo del grupo es clarificar de antemano que se espera lograr una utilización de la técnica para luego revisar el conjunto de técnicas disponibles para el logro de ese objetivo. El tamaño del grupo. Hemos dicho ya número de gente que debe haber en el grupo. Recuerda que el comportamiento del grupo depende en gran medida de su tamaño. ¿Ya? El grupo pequeño tiene mayor cohesión, intimidad, seguridad y confianza. Existe, por ejemplo, otra variable que es la madurez y entrenamiento de todo el grupo. Considera este criterio, por ejemplo, al seleccionar, ¿no? La madurez, el entrenamiento de este grupo, del equipo, ¿ya? Y que conozcan bien el tema indicado. También debe haber esa variable del ambiente físico y recursos que se poseen. Pensar en sus edades, experiencias, expectativas, nivel de instrucción y prácticas anteriores. Es importante tener en cuenta que las técnicas de grupo en educación no son terapéuticas como efecto primario. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ciertas condiciones y características del medio externo, ¿no? O sea, dónde se van a realizar, ¿no? De qué forma. El ambiente está fresco, caluroso, etcétera, ¿no? Y bueno, las características de los miembros del grupo, ¿no? Cada quien ya pues conoce
Por ejemplo, pensar en las edades, las experiencias, expectativas, nivel de instrucción, prácticas anteriores que haya tenido. Es importante también en cuenta que las técnicas de grupo en educación no son terapéuticas como efecto primario. Capacitación del coordinador, esto es muy importante, evaluar la propia capacidad de proponer y realizar una técnica. Muy importante que el coordinador esté muy bien preparado para que de esa manera se lleve a cabo todo claramente, ¿no? Coordina, ¿ven? Dirige la evaluación grupal, indica las tareas, comprueba que se lleven a cabo. Esas sugerencias de tener en cuenta por el coordinador, por ejemplo, aquí vamos a ver, abandonar la postura de profesor o directivo tradicional, reprimir los deseos de disertar o ser el centro. Él debe ser facilitador del trabajo que se va a realizar, no presionar al grupo, escuchar atentamente y cumplir con el rol. Confiar en el grupo al cual se está dirigiendo, esto es muy importante, en sus capacidades, sus valores, ¿no? Todo lo que esto amerita. Por ejemplo, también poner en discusión aquellos aspectos que el grupo puede decidir efectivamente, no solicitar opiniones y decisiones que no sean tomadas en cuenta. Tener, por ejemplo, en cuenta que todo lo que pasa con el grupo considerado no solo lo racional, también los sentimientos y emociones de la persona, ya que siempre todo esto está en juego, ¿no? Y por último, analizar las propias dificultades que se puedan presentar, ¿no? Las inhibiciones, temores para enfrentarlas con claridad, no subestimar ni sobreestimarse cada uno, ¿no? Solo tener presente todo eso, ¿no? Está el coordinador. Y bien, vamos a ver una diferenciación de las dinámicas grupales según los objetivos, emplear técnicas grupales, conocer sus principios, el trabajo sobre grupos con objetivos determinados en función del mismo, con una planificación adecuada, seguimiento y coherencia del mismo, ¿no? Entonces, la actitud, ¿no? De escuchar al grupo es muy importante, ¿ya? Tiempo aproximado, 30 minutos. Bien, ahí está. Así es, chicos. Entonces, como ustedes han visto, eh, chicos, es muy importante tener presente todas estas dinámicas, ¿no? Bien, a ver, veo que han llegado más chicos, ¿no? Ya, ya. Bien, entonces, son diferentes dinámicas, ¿no? Que hay que tener presente para poder ayudar, ¿no? Y poder exponer y sobre todo animar a la gente a que participe de tal manera que esto sea activo, participativo y muy dinámico, ¿no? Esto va a ayudar muchísimo en el trabajo. Por eso les decía, estas técnicas en grupo son muy bonitas porque va a ayudar a que el profesional, los invitados, el público, del auditorio también participen en interés del propio bien de la comunidad, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Y no olviden que en realidad es muy importante recordar la función del coordinador, ¿no? Que va a ser el organizador, el que va a preparar prácticamente este trabajo de antemano para que todo salga muy bien, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo recuerden, ¿ya? A ver, ¿qué les ha parecido? ¿Qué opinan? Yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan ustedes del tema que hemos tratado el día de hoy? A ver, escríbanme acá al chat. Yo los leo. A ver. Ya. A ver, chicos.
Bueno, ustedes no preguntan, entonces yo voy a preguntar, pues, ¿no? Porque se trata aquí de que ustedes participen. ¿Ven? A ver. Muy bien, Ananculi. Ananculi siempre participa, ¿ve? Ay, Alvitis llegó, míralo. ¿Ve? Así es, chicos. Bien, miren, claro, porque a través de estas técnicas, estas ayudas, vamos a poder realizar un trabajo más simpático, más ameno, más dinámico y participativo, ¿no? Ya ve, la señorita Andrea dice, muy interesante, ya que a través de estas técnicas nos quitaremos para tener, muy bien, les va a ayudar muchísimo, sobre las técnicas de discusiones y debates, sí, muy bien, ve, Gustavo, muy bien, así me gusta que participen, ve. Muy bien. Muy bien. Ya. Bien. Sí. Ven, chicos, claro, se dan cuenta que esto, ustedes en algún momento de su vida profesional, sí, es cierto, Nicole, ¿no? Vilcas, muy bien. Saben, chicos, sí, esto a la larga, definitivamente todo eso les va a servir. Sí, dime, hija, les va a servir mucho, les va a ayudar mucho en el trabajo. Ya se van a acordar. Ya, qué bueno, señorita Misaico, bien. Entonces, chicos, como yo les decía, estudie, pues, ya, por favor, póngale más, muy bien, Gutiérrez, póngale más, deseo de hacer bien las cosas, de trabajar. A mí me encanta cuando ustedes hacen bonitos trabajos, cuando participan, eso es bonito porque se ve el interés por parte de ustedes, ¿no? Chicos, póngale más puñe, como digo, punche al trabajo, ¿ya? Dedíquenle más al estudio y bien, todo va a salir bien. Les estoy dejando una tareita para recordarles con biblioteca virtual en la plataforma, va a estar abierta dentro de a las 8, ¿ya? Y hasta el domingo 16 la pueden enviar. Por favor, trabajen bonito y van a tener un examen mañana, que lo estoy programando, a ver, yo lo he puesto acá. Mañana desde las 20 horas, acá está, desde las 20 horas, ¿ven? Hasta las 23, ¿ya? Desde las 8 de la noche hasta las 23 de la noche. No, 23 y 59, no se confundan. No, solamente de 8 a 11, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? De 8 a 11, nada más, ¿ya? Es para que contesten ustedes, entren rápido, respondan, taratín, taratán, y se acabó, ¿ya? Entonces, los espero en la plataforma, con mucho deseo de aprender, y les deseo que pasen una buena noche, jovencitos. Les agradezco su atención y sigan estudiando. No permitan que nada les atrase en su vida, ustedes sigan avanzando. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho y a seguir cuidándose, ¿ya? No se olviden de la actividad, chicos, ¿ya? Miss, disculpe. Sí. Miss, buenas, habla Guaroto. Miss, ¿podría Sí. hablar con usted por el WhatsApp? Ya, ¿qué pasa, Guaroto? No, pues es que como le dije el profesor de... O sea, no me va a dar ninguna otra oportunidad, entonces me va a... Rosa, escúchame, hija, escúchame. Mira, yo les pido ahorita que ustedes a partir de este mes, o sea, ahorita de mayo, que ya empezamos la nueva programación para los 2 meses que siguen, ¿no? Porque aquí terminamos nosotros en julio, pónganle más, ¿cómo les digo? Más empeño a todo, ¿ya, chicos? Pónganle ese empeño para que no tengan problemas, ¿ya? Por favor, y cuando ingresen a su plataforma, ingresen pues lo más pronto que puedan para que no tengan problemas. Miren, yo he tenido chicos, escúchenme, que yo cuando veo, porque todo queda grabado en la plataforma, todo está grabado en la plataforma. Yo he tenido chicos que han resuelto el examen, que han estado ahí, pero ¿qué será? Pues no miran el cronómetro que tienen a la mano derecha ahí en la pregunta, y va marcando un cronómetro. ¿No han visto unos números que va marcando? Entonces, ¿qué pasa? Se entretiene, no sé qué pasa,
y estos alumnos se ha pasado 1 hora y 1 minuto, porque queda grabado en la plataforma. Cuando lo ha enviado ya no llegó nada, pues quedaron con 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, traten, chicos, de que cuando ustedes ingresen a desarrollar sus cuestionarios, controlen su tiempo, que está ahí en la preguntita, está un numerito, un cronómetro, que va avanzando, va avanzando. No se olviden, es 1 hora nada más. Así yo le ponga de 8, 9, 10 hasta las 11, es 1 hora cuando ustedes ingresan a desarrollar, ¿ya? 60 minutos nada más. O sea, no pueden pasarse 1 minuto más porque si ya no pueden mandarlo. Eso es lo que sucede a muchos jóvenes y están en problemas. Y ahí todo está grabado en la computadora, en la plataforma. ¿Ya? Entonces, Rosita, yo te digo más bien, estudia, hijita, porque ponle ahínco ahorita en los 2 meses que siguen, estudia, participa, asiste a tu Zoom y todo eso para que no tengas problemas. ¿Ya, señorita? Ya, Miss, muchas gracias. Sí, hijita, sí. Muy buenas tardes, le hablo Guamancayo. Mira, ¿cómo lista? Daniela Guamancayo, ¿no? Sí, profesor, tengo una lista, mi internet está muy lento. No, sí te vi acá estás, sí, está bien. Profesora, el día martes, no, el día viernes creo que también tenemos clase con usted. No pude marcar mi asistencia por el motivo de que no tengo internet. No, escúchame, Daniela. Mis clases solamente ustedes marquen lunes y martes, nada más, hijita. Lunes y martes, viernes no, conmigo no tienen viernes, ¿ya? No te confundas. Ya, Daniela, fíjate bien, es lunes y martes. Lunes y martes, nada más, ¿ya? Miss, una consulta. Alexandra Peñafiel, dime. Sí, Miss me llamó. ¿Te llamé? Yo, escúcheme, mire, yo no llamo a nadie, yo estoy mirando en la plataforma, aquí, el nombre de ustedes, yo voy marcando quiénes van ingresando, rapidito yo voy marcando quiénes están ingresando, quiénes no van ingresando. Sí, no se preocupen de eso. Sí, señorita, ¿ya? Muy bien, cuídense mucho, estudien, por favor, que le faltan 2 meses, póngale ahínco. Gracias, hijita, ¿ya? Estudien, chicos, de verdad, es su futuro, es su vida de ustedes, ¿no han pensado en eso? Es su vida de ustedes, ¿ya? Así que, por favor, infórmense más, no solamente se encierren con lo que nosotros le damos, sino busquen más información, porque eso depende del alumno, ¿no? El deseo de investigar más, de saber más, ese es de ustedes, ¿ya? Entonces, chicos, estamos en contacto, cuídense mucho, no se olviden mañana de 8 a 23 horas, ¿ya? Solo 23, ¿ah? No estas a 59, ¿ah? Solo 23 nada más. 8, 9, 10, 11. Profesora, una pregunta. Profesora, una pregunta. ¿A qué se refiere con 23? 23 horas es las 11 de la noche. Por eso lo estoy poniendo 8. Escúchame. Oye, no te pases, pues. Ahorita ya que ahora es, mira, por ejemplo, ahorita ya van a ser las 18 horas, ¿no? O sea, las 6 de la tarde. ¿Ya? Gracioso el alvite. Ya, 23 horas son las 11 de la noche. ¿Ya? No, entonces ya sabes, vas a entrar a las 8 de la noche hasta las 11. Por eso lo estoy aclarando, ya no se confundan, ¿ya? Y tienen un cronómetro dentro de las preguntas. Hay un cronómetro que va marcando para que no se confundan y envíen dentro de la hora que ustedes están respondiendo, ¿ya? Pues de este tema. De este tema, pues hija, sí. Sí, siempre del tema que estamos tratando en esa semana, ¿ya? Cuídense mucho, ¿ya? Bye. Ok, profesora, hasta luego, cuídese. Chao, Junior, y estudia, Junior. Hasta luego, profesora. Hasta luego, querida profesora. Chao, hasta luego, profesora. Chao, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes, cuídense. Ay, muchachos.